Listo. Bueno, pues buenos días. El día de hoy vamos a seguir con las clases del linfoma de Hodgkin y hoy corresponde a ver la parte de recaída y enfermedad refractaria. Lo que vamos a ver dentro de esta clase pues va a ser la clasificación, la evaluación diagnóstica, la quimioterapia de rescate y la inmunoterapia. Primero, como introducción, pues sabemos que los niños y adolescentes con linfoma de Hodgkin tienen pues altas tasas de curación en la terapia de primera línea con los regímenes actuales de la quimioterapia y radioterapia pues adaptada al riesgo del paciente. Entre el 10 y el 15% de los pacientes pediátricos van a presentar una enfermedad recidivante o refractaria y estos tienen una probabilidad razonable de curación, pero el tratamiento de rescate óptimo no está bien definido todavía en niños como tal, ya que no existen ensayos clínicos aleatorizados que definan el mejor régimen de quimioterapia de rescate, que sea con o sin radioterapia, ni que comparen la quimioterapia a dosis estándar con la quimioterapia de altas dosis y el trasplante de células madres. Como clasificación tenemos que se van a clasificar en tres, que va a ser la enfermedad refractaria progresiva o primaria, que esta es la progresión durante la primera línea del tratamiento o menos de 3 meses después de finalizarla. La recaída temprana, que va a ser la reaparición de la enfermedad más después de 3 meses, pero menos de 12 meses después de la finalización de la primera línea. Y la recaída tardía, que esta va a ser la reaparición de la enfermedad después de los 12 meses de finalizar la primera línea. Pues aquí sabemos que la refractaria o primaria va a ser la de peor pronóstico, la recaída temprana va a ser un pronóstico intermedio y la recaída tardía es la que tiene un mejor pronóstico. Bueno, ahora de la evaluación diagnóstica, pues antes de iniciar el tratamiento como tal, es obligatorio que hagamos una reevaluación completa de todos los pacientes y aquí pues la biopsia va a ser la que se va a considerar obligatoria para poder asegurar que el paciente está recaído y para poder confirmar histológicamente y garantizar que el tipo de linfoma también pues no haya cambiado. Se debe obtener material suficiente utilizando técnicas mínimamente invasivas guiadas por imágenes como la biopsia Trucut o mediante biopsia de excisión convencional. Y aquí la aspiración con aguja fina no está recomendada porque no va a proveer material suficiente. También los pacientes pues deben de someterse a una restadificación completa para poder establecer la carga de la enfermedad, utilizando algunas modalidades de imagen como anatómicas como resonancia magnética, la TAC o una ecografía y pues también hacer de nuevo un PET. Ahora, hablando de la quimioterapia de rescate, esta va a ser pues el tratamiento de segunda línea recomendado. Como lo dije al principio, pues dado que los niños y los adolescentes con el linfoma de Hodgkin tienen una excelente respuesta a la primera línea de tratamiento, pues la segunda línea de rescate solo se ha evaluado de forma limitada debido al número pequeño de pacientes en los que fracasa el tratamiento primario. Entonces, pues hay una falta de una estrategia de uniforme del tratamiento como tal en la segunda línea para la población de pacientes. Y pues aquí la elección de fármacos específicos, la intensidad de la dosis y el número de ciclos se va a determinar a partir de pues las características del paciente, también del tratamiento que haya tenido inicialmente, las características de la enfermedad en el momento de la progresión o la recaída y cuándo fue que presentó la recaída y pues la respuesta al tratamiento que tenga en la segunda línea. Bueno, hice como un esquema de las diferentes esquemas que encontré en diferentes guías o diferentes artículos, que pues básicamente son estos todos los que se pueden llegar a utilizar.
Sin embargo, pues aquí, como lo dije, se tiene que elegir el tratamiento de acuerdo a al paciente. Entonces, el esquema AIS, que ya conocemos, que es ifosfamida, carboplatino y etopósido, pues este es el esquema que más se ha utilizado. Sin embargo, como pueden ver en las características, este tiene una buena actividad, sin embargo, pues tiene una toxicidad hematológica y renal muy alta. Y pues también podemos encontrar otro tipo de esquemas, como puede ser esquemas que incluyan también ifosfamida, esquemas que tengan gemcitabina o que incluyan etopósido, pero también algunos que tienen metotrexate a altas dosis y citarabina también, y esto pues ya depende del paciente, del contexto y si tiene alguna otra alteración, que es lo que vamos a llegar a utilizar. Entonces, yo encontré esta guía, que es una guía europea de que nos dice pues cómo tratar al paciente que está en recaída. El objetivo, pues, es proporcionar un marco estructurado para el tratamiento de rescate en niños y adolescentes con el linfoma de Hodgkin que están en primera recaída o refractario. Entonces, lo que nos dice esta guía es que primero tenemos que confirmar que el paciente esté recaído. ¿Cómo? Como ya lo había mencionado antes, haciendo la biopsia, haciendo la confirmación histológica y también pues hacer estudios de imagen. Aquí pues hay una estratificación de riesgo en los que los tres pilares fundamentales van a ser el tiempo de recaída, que es pues la clasificación, que va a ser pues si es primaria, si es temprana o si es tardía. El tratamiento previo que tuvo el paciente para ver pues qué esquema se utilizó y ahí dentro de los esquemas pues qué quimioterapia se utilizó y qué fue con lo que no funcionó con él. Y el estadio clínico. Aquí pues vamos a ver si es una enfermedad pues localizada o sistémica. Aquí la guía nos dice que vamos a dividirlos en dos, en riesgo bajo o riesgo estándar únicamente. Todavía no incluye aquí el riesgo alto. Entonces, para riesgo bajo, nos menciona que va a ser aquellos pacientes que tienen una recaída temprana en menos de 4 ciclos o una tardía en menos de 6 ciclos. Si está en estadio uno, 2 o 3, si no ha tenido radioterapia previa en el sitio de la recaída y si no va a requerir radioterapia excesiva o en campos excesivos. En el riesgo estándar, entonces será si el paciente tiene una progresión primaria, si tiene una recaída temprana después de 4 ciclos, si está en un estadio 4, si tiene recaída en un campo donde recibió radioterapia previo o si requiere radioterapia excesiva. En esta tabla nos resume la guía la actividad de diferentes esquemas de quimioterapia de rescate a dosis estándar utilizados en pacientes con linfoma de Hodgkin en recaída o refractaria. Se demuestra aquí el número de pacientes tratados y la tasa de respuesta global y la tasa de respuesta completa. Como podemos observar, pues los diferentes regímenes de quimioterapia de rescate presentan tasas de respuesta global que oscilan desde el 70% hasta un 88%. Sin embargo, la respuesta completa, como lo vemos aquí, es mucho más variable. Aquí va desde el 17 hasta el 30, hasta el 54, perdón, hasta el 73%. Entonces, esto demuestra que aunque múltiples esquemas tienen como una actividad antitumoral, la evidencia que tenemos disponible pues no permite establecer como tal una superioridad de un régimen sobre otro. Por ello, pues la selección del esquema debe individualizarse de acuerdo con el riesgo, tratamientos previos, toxicidades y respuesta metabólica. Aquí, como pueden ver, podemos encontrar también el esquema ICE, pero esta guía sí hacía más, consideraba más el esquema IGB como uno de los esquemas de rescate preferidos ya que tenía una respuesta global del 81% y un 54% de la respuesta completa.
Entonces, aquí esta guía nos da este algoritmo que lo divide en pacientes de riesgo bajo y de riesgo estándar. Aquí en los pacientes de riesgo bajo se van a iniciar con 2 ciclos de quimioterapia de rescate a dosis estándar y después se realiza un PET de evaluación denominado el PET-2. Si el PET-2 muestra la respuesta completa, que sería un Deauville 1 a 3, se van a administrar otros, se va a hacer hacia abajo y se van a administrar otros 1 o 2 ciclos más del mismo régimen. Y después de eso se va a pasar a radioterapia dirigida al sitio que está inicialmente afectado. Y pues estos pacientes, pues en teoría no necesitan este trasplante. Ahora, si nos pasamos al riesgo estándar, aquí también se administran 2 ciclos del primer régimen y se realiza un PET. En si la respuesta está en Deauville 1 o 3, se debe de hacer se debe hacer otro régimen de quimioterapia, pero a altas dosis por 1 o 2 ciclos. Y posterior se pasa al trasplante y también podemos considerar aquí, después del trasplante, radioterapia en algunos pacientes seleccionados. Ahora, si en alguno de los dos pacientes, ya sea en el de bajo riesgo o en el de alto riesgo, no tenemos después de los primeros 2 ciclos, tenemos una respuesta con un Deauville en 4 o 5, pues tenemos que dar otros 2 ciclos de otro régimen de altas dosis y se tiene que reevaluar después de esto. Y aquí tenemos que ver cómo está el PET. Si el PET está en 1 a 3, tenemos que dar igual pasamos a este lado, que serían las altas dosis de la quimioterapia y pues continuar con el trasplante y considerar la radioterapia en algunos pacientes seleccionados. Pero si el PET nos marca un Deauville de 4 a 5, lo que vamos a hacer es que ya se va a pasar en un grupo de alto riesgo. Y aquí pues ya estamos entre una enfermedad que no se ha conseguido una respuesta metabólica completa después de 2 estrategias de rescate o de dos regímenes diferentes. Y entonces aquí pues sí, la guía decía que lo que podíamos hacer era poner otro régimen en estos pacientes como adición al tratamiento, que sería radioterapia o incluso brentuximab vedotin o inmunoterapia, pero eso lo vamos a ver más adelante. También podríamos hacer un trasplante o ya de última instancia, pues también decía que, pues como tal, inscribir al paciente en ensayos de fase temprana cuando los estuvieran disponibles, pero era lo que marcaba aquí. Entonces, pues eso pues es lo que nos dice esa guía. Y pues hasta ahí es como lo de la guía europea cómo nos va apoyando para ver qué esquema darle al paciente. Y encontré también este otro artículo que evaluaba esta quimioterapia de rescate, que evaluaba o comparaba el ciclo ICE, que sería ifosfamida, carboplatino y etoposide, versus gemcitabina y vinorelbina. Aquí se estudiaron a 132 pacientes, todos ellos eran menores de 18 años, que habían tenido un tratamiento de primera línea con ABVD, que sería doxorubicina, bleomicina, bimlastina y dacarsavina. De estos 132 pacientes, 82 se dieron tratamiento con el ciclo ICE y 50 con gemcitabina y vinorelbina. Aquí pudimos observar que con los pacientes del ciclo ICE tuvieron un 50,6% de respuesta completa versus un 28,5% de respuesta completa del otro ciclo.
El ICE pues logró una respuesta completa y tuvo una superioridad en la supervivencia de eventos a 3 años de un 39,3 comparado con el otro esquema de 24,9. Y en cuanto a la supervivencia global fue muy similar entre los dos grupos, a los 3 años un 74% sobre un 69,3%. Sin embargo, el perfil de seguridad fue superior en el esquema de gemcitabina y vinorelbina, ya que el 54,2% de los pacientes que recibieron un esquema de ICE estuvieron hospitalizados por fiebre y neutropenia. En estos pacientes del esquema ICE, el 96,6% tuvieron algún tipo de complicación. En estos tuvieron neutropenia, ya sea grado 3 o grado 4. También tuvieron algunas otras complicaciones como la cistitis hemorrágica y desequilibrios hidroelectrolíticos como hipopotasemia o hipomagnesemia. En comparación con los efectos adversos de un esquema y el otro, podemos ver que el esquema ICE tuvo trombocitopenia en un 82%, comparado con el esquema GV que tuvo 4,6. En la anemia hubo 69,4 pacientes, digo 69,4% de pacientes contra un 8% y choque séptico un 5,6 contra un básicamente nulo en el otro esquema. Y pues aquí lo que se demostró fue que aunque ICE tuvo una mayor respuesta y enfermedad libre de eventos, pues lo hizo a costa de mayor toxicidad y por lo tanto pues la elección como tal del rescate pues por eso debe de individualizarse. Hablando de inmunoterapia, pues tenemos a los anticuerpos anti-CD30. Aquí tenemos al brentuximab vedotina. Este es un anticuerpo que se une específicamente al antígeno CD30 en las células de Red Sternberg. Entonces, este es como el mecanismo de acción. Primero, el brentuximab vedotina se va a unir específicamente al antígeno CD30, que está altamente expresado en las células, como ya lo sabemos, en las células de Red Sternberg. Este va a hacer que el complejo CD30 brentuximab va a entrar a la célula y forma un endosoma dentro de la célula. Y en el lisosoma, la enzima rompen enlaces y liberan el agente citotóxico que es el monometil E y en el interior de la célula y se va a unir a la tubulina se va a unir a la tubulina e inhibe la polimerización de los microtúbulos, deteniendo ya así el transporte celular y el ciclo celular. Por lo tanto, pues aquí ya la célula no puede dividirse y finalmente entra en una apoptosis, llevando a su eliminación. Y tenemos este otro tipo de inmunoterapia eh, donde pues primero tenemos que saber qué es el PDL1. Este pues esta es una proteína que se va a encontrar en la superficie de las células tumorales y de otras células del microambiente tumoral, incluyendo aquí las células de Hodgkin. Como, ¿por qué lo expresan las células de Hodgkin? Porque esto va a ser como un mecanismo de evasión inmune. Al expresar PDL1, básicamente engañan al sistema inmune para que no lo reconozca como una amenaza. Entonces, aquí, ¿cómo funciona? Pues las células pues, lo van a expresar en su superficie. El PDL1 en la célula de Hodgkin se va a unir al receptor PD1 en el linfocito T. Esta unión envía una señal inhibitoria al linfocito y el linfocito T va a disminuir su activación, proliferación y producción de citocinas. Entonces, la célula de Hodgkin va a evitar ser reconocida y destruida por el sistema inmune. Entonces, esto va a funcionar como un freno que va a apagar la respuesta inmune para que el tumor pueda escapar del ataque del linfocito T. Pero, ¿qué sucede cuando se bloquea el PDL1? Pues estos anticuerpos que tenemos el anti-PD1, PDL1, como el nivolumab o el pembrolizumab, van a impedir esta unión, liberando al linfocito T para que pueda atacar al tumor.
Así el linfocito T se reactiva, prolifera y destruye como tal pues la célula de Hodgkin. Entonces, ¿qué tenemos de inmunoterapia? Como de este para el CD30 tenemos al brentuximab vedotina, para los inhibidores de PD1 tenemos el nivolumab y pembrolizumab. Aquí pues busqué algunos artículos para ver como la eficacia de esta inmunoterapia. Y encontré este del Brentuximab, en donde aquí fueron pacientes de 12 centros de 8 países diferentes, donde se incluyó Francia, Alemania, Italia, México, Estados Unidos, y eran 36 pacientes pediátricos de 7 a 18 años. De estos, 19 tenían linfoma de Hodgkin clásico, recidivante o refractario, y 17 linfoma anaplásico. En este los resultados fueron que el 47% de los pacientes con los que se utilizó el brentuximab vedotin, el 47% tuvo de linfoma de Hodgkin tuvo una tasa de respuesta global y un 53% de linfoma anaplásico en una respuesta global. Sin embargo, también en cuanto a la toxicidad y el perfil de seguridad, aquí de los 36 pacientes, 16 pacientes tuvieron efectos adversos grado 3 y los más comunes fueron náuseas y los efectos adversos grado 3 o más comunes fueron la neutropenia y neuropatía periférica transitoria. Y nada más de todo de este estudio, un paciente falleció a causa de la progresión de la enfermedad por la masa mediastínica, pero no estaba relacionado como tal con el fármaco de estudio. Hablando de pembrolizumab, este es un estudio donde se incluyeron pacientes que también pues tenían como tal refractariedad de tumores o linfomas y melanomas. Se incluyeron bastantes pacientes, sin embargo yo nada más tomé en cuenta los pacientes que tenían enfermedad de el linfoma de Hodgkin, que en total eran 15 pacientes. Estos eran de 30 países, 30 hospitales, perdón, ubicados en Australia, Brasil, Canadá, Francia y Estados Unidos. En estos los pacientes eran de edades de 6 meses a 17 años, sin embargo aquí estaban incluidos también los de los melanomas y los tumores sólidos. El estudio como tal no mencionaba la edad de los pacientes del linfoma de Hodgkin. Y en estos pacientes, la supervivencia global de los pacientes del linfoma de Hodgkin fue del 60%. Dos tuvieron una respuesta completa y 7 respuestas parciales. En esta la dosis que se dio fueron 2 miligramos por kilo cada 3 semanas. Y en cuanto al perfil de seguridad, pues solo un 8% del total de los pacientes tuvieron efectos adversos graves relacionados al tratamiento, y los efectos más comunes pues fue la anemia en un 9% y la disminución del recuento de linfocitos en un 6%. Y tenemos el nivolumab. Este es otro estudio en tumores sólidos o linfoma en refractarios o recaídos. En estos incluyeron 10 pacientes con linfoma de Hodgkin dentro de este estudio. La dosis que se utilizó fue de 3 miligramos por kilo cada 2 semanas. En de los 10 pacientes, uno tuvo respuesta completa, dos respuestas parciales y 5 enfermedades estables. Entonces se concluyó que el nivolumab fue seguro y bien tolerado en niños y adultos jóvenes y mostró actividad clínica en el linfoma. Ahora, uniendo este artículo, esta investigación, fue de dos inmunoterapias que se dieron juntas, que fue el nivolumab junto con el brentuximab vedotin. Este fue un estudio que se hizo en linfoma de Hodgkin, en recaído refractario, en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Aquí eran básicamente 44 pacientes totales,
De estos, la edad iba de 9 a 30 años. Sin embargo, el 31 de estos pacientes de los 44, o sea, un 70%, eran menores de 18 años. Entonces, 15 eran mujeres y 29 eran hombres. Tenemos el régimen que se dio en estos pacientes. Aquí, pues hablaba de que se dieron dos ciclos, bueno, se dieron en total, bueno, se dividió primero en inducción, intensificación y consolidación. En la inducción se dieron cuatro ciclos totales con la combinación de nivolumab y en comparación con brentuximab vedotina. Aquí, después de estos dos ciclos, se realizó una evaluación de la respuesta con un PET. Y si el paciente tenía una respuesta metabólica completa, podía avanzar hacia abajo, hacia la consolidación directamente. Si no, tenían que pasar a una intensificación. Entonces, los pacientes que pasaron directamente a la consolidación fueron un total de 23 pacientes y solo 11 pasaron a la intensificación. El resto de los pacientes, porque la suma no da 44, fue porque se salieron del estudio. Entonces, los pacientes que no alcanzaban la consolidación, el tratamiento se intensificaba incorporando bendamustina al brentuximab vedotina y aquí se daban hasta cuatro ciclos. Primero, en los dos primeros ciclos se daban evaluaba si el paciente ya podía pasar a la consolidación y si no, se podían dar otros dos ciclos más. En total, de los 11 pacientes que habían pasado a la intensificación, solamente 7 pasaron en los primeros dos ciclos y dos bueno, en los siguientes dos ciclos. Y se pasaron a los pacientes a consolidación. Entonces, aquí en la consolidación lo que hicieron fue consolidar con altas dosis de quimioterapia y también que todos los pacientes se hicieron un trasplante autólogo de células hematopoyéticas. Si pueden ver, hay 9 de este lado y 32 de esto. ¿Por qué? Porque estos 9 que se hicieron fuera del protocolo y los 32 fueron teniendo como el seguimiento como tal. Entonces, ¿qué tuvieron de resultados con esta inmunoterapia con la unión? Bueno, primero aquí pues está como ya resumido de que primero pasó la inducción, después si no respondían bien, una intensificación y pues ya la consolidación. Lo que se observó aquí es que después de la inducción, la tasa de respuesta completa, después de la primera inducción con los dos primeros ciclos, tuvo un 59%, pero posterior a la intensificación, un 94% de los pacientes tuvieron una respuesta completa y de este 94%, el 87 por ciento de los pacientes que tenían enfermedad refractaria primaria, pues tuvieron una respuesta completa, que como sabemos, pues eran pacientes de alto riesgo. Entonces podemos ver que aquí, comparado con los otros artículos, pues en la combinación de ambas inmunoterapias, pues les va mucho mejor. Y pues aquí los resultados es que el 94% alcanzó la respuesta completa, el 91% tuvo una supervivencia libre de progresión, la tasa estimada al año, y el perfil de seguridad fue favorable, ya que aquí solo el 18% de los pacientes presentó como tal efectos adversos graves durante la inducción. Y pues hablando un poquito de trasplante, encontré este artículo que es del 2025, muy reciente, donde comparaban si era necesario a todos los pacientes darle un trasplante, bueno, a todos los pacientes que tenían una recaída necesitaban un trasplante. Y pues aquí la pregunta era de que si todos los pacientes con recaída necesitan un trasplante autólogo o si se podía identificar algunos pacientes que tenían un tan buen pronóstico que podían curarse sin trasplante. Bueno.
Aquí era, en este estudio se utilizaron, bueno, se estudiaron más bien 118 pacientes, de los cuales todos eran menores de 18 años, todos tenían un linfoma de Hodgkin clásico en primera recaída o enfermedad refractaria. Aquí fueron pacientes de 68 centros diferentes y de aquí eran de 13 países europeos. Entonces, este artículo dividió a los pacientes en bajo riesgo, en otras recaídas y en alto riesgo. Primero, los pacientes de bajo riesgo eran pacientes que presentaban una recaída tardía después de haber recibido solamente 2 ciclos de quimioterapia de tratamiento inicial. Estos se fueron directamente al bajo riesgo. Después, aquí solamente eran 12 pacientes. Después, la otra clasificación era una clasificación que lo mencionaba como otras recaídas, que aquí estaban la mayoría de los pacientes, eran 82. Estos no se podían clasificar así nada más al momento de la recaída, entonces hicieron algo como muy interesante donde les dieron otros ciclos. Les dieron un ciclo de ifosfamida, etopósido y prednisolona y también ciclo con adriamicina, bleomicina, vinblastina y dacarsavina. Después de esto hicieron una evaluación mediante un PET y sí, y con esto se dividió en dos. Si tenían una respuesta adecuada, pasaron directamente al bajo riesgo y si tenían una respuesta inadecuada después de este ciclo de quimioterapia, lo pasaban a alto riesgo. Y clasificando ya a los pacientes en el tercer grupo, eran pacientes con enfermedad progresiva primaria, cuya enfermedad pues nunca respondió adecuadamente al tratamiento inicial. En estos fueron 24 pacientes y todos estos fueron considerados automáticamente como de alto riesgo. Y pues por lo tanto candidatos a tratamiento más intensivo y pues trasplante. Entonces, ellos, bueno, cómo se hizo aquí el manejo? Los pacientes que los clasificaron de bajo riesgo, se dio un segundo ciclo con la misma quimioterapia y se dio radioterapia directamente a los sitios de recaída, pero lo específico aquí es que ninguno de esos pacientes de bajo riesgo se sometió a un trasplante. Y los pacientes de alto riesgo se dio un segundo ciclo de la quimioterapia que ya se había utilizado anteriormente y se dio otro ciclo con etopósido, citarabina, carmustina y melfalán. Y estos pacientes sí se pasaron directamente a trasplante. Entonces, ¿qué concluyó este estudio? Pues tuvieron dos, ¿no? El primero, los pacientes de bajo riesgo tuvieron una supervivencia libre de la progresión con este tratamiento de un 89,7% y una supervivencia global de 97,4%, es decir, que les fue muy, muy bien, sin, e incluso pues sin el trasplante. Y los pacientes de alto riesgo, que es la parte de abajo, los resultados fueron de que su supervivencia libre de progresión solo fue de un 53,3% y una supervivencia global de un 66,5%. Y esto pues realmente no significa que el trasplante o que pasarlo al paciente a trasplante o al tratamiento con trasplante sea un tratamiento peor o de peor pronóstico. Solamente que pues estos pacientes que ya eran pacientes que ya tenían una enfermedad pues mucho más agresiva, que el riesgo basal del paciente pues era ya como tenían mal pronóstico desde el inicio y que pues el estudio en sí pues sugiere o sí concluye que puede evitarse el trasplante en algunos pacientes cuidadosamente seleccionados con un bajo riesgo y una pues adecuada respuesta. Y eso es todo. A ver, ¿cuál es el último esquema de ¿Cuál? el ¿Este? del trasplante? Este. ¿Qué? Ifosfamida, toposi, prednisolona. Bueno, pues sí, es un tema así como que tiene un montón de información.
Pues mira, afortunadamente, como comentaste, pues no todos van a estas instancias. La mayoría les va bien y pues, eso no hay ningún problema. Pero el problema es el que uno, como bien dijiste, uno, el que no entra en remisión. Desde que no entra en remisión, ya, ¿qué vamos a hacer? Porque no podemos seguir. Les Con puedo el poner mismo un ejemplo, esquema. Milagros. Y ella anda. Ujú, Creo que ya le van a tomar una foto. A lo que quería salir bien. Llegó con muchísima enfermedad, altísimo riesgo, síntomas de a tope, infiltrada, derrames pleurales, eh, enfermedad en parénquima pulmonar. Le empezamos su OEPA cobda ujú. y bueno, su OEPA. Y para mi sorpresa, pues yo ya la veía bien, o sea, caminando, recuperando peso. Pero para mi sorpresa, el segundo PET, pues mejoró, pero con muchísima actividad en mediastino, parénquima pulmonar. O sea, me sorprendió y dije, no, pues, o sea, no puedo seguirle con el Oh, cobra. ujú, Entonces, ese es un ejemplo de qué debemos de hacer cuando no entran en remisión y con tantísima actividad, ¿no? ujú, ¿O ¿qué hubieran hecho con esta niña Milagros? No, no, mejoró clínicamente, pero no está en remisión y tiene mucha actividad todavía. ¿Qué es que más le seguirían? Y lo has mencionado en la clase, está muy bien documentada. ¿Qué hubieran hecho? Porque aquí, la como vi. todos decías, hay que individualizar a cada paciente. ¿Qué Ujú. harías en ese caso? No entró en remisión. O a lo mejor alguien puede decir, ah, pues le sigo sus cosas y al último a ver qué la manda a radiar y... Pero a mí sí me alarmó, dije, no, tengo que hacer un cambio. Pues sí, yo creo que como desde el principio dice que tenía como mucha actividad, como que estaba como con, con toda la sintomatología, síntomas B, ya, ajá, extenso, pues sí sería como ya cambiarle como tal a la mejor a una quimioterapia de rescate o incluso iniciar alguna, pues sí, terapia inmunológica como tal. Ajá. A mí me llama la Inmunoterapia. atención que te fuiste mucho, 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 o sea, y así está documentado, ¿no? Y que no, bueno, a lo mejor así lo estructuraste, pues, por la presentación, pero te fuiste mucho y, bueno, ¿y la inmunoterapia qué? Ujú, O sea, pero bueno, ya al final de cuentas aterrizaste en todo lo de inmunoterapia. Sí, a ver, con Milagros, ¿qué hubieran hecho? Se van directo, con lo que tenemos también en nuestros recursos, ¿verdad? Se hubieran ido ujú, directamente a un ICE. La niña ujú, estable, sin síntomas B, caminando, recuperando peso, o le hubieran dado algún otro tipo de manejo. ujú, Inconvenientes del ICE de nuestros pacientes. Les iniciamos con OEPA, lleva etopósido. ICE lleva etopósido. Aparte de la toxicidad y todo eso, que nosotros en realidad no lo toleran ujú. relativamente bien, ¿eh? O sea, sí se complican, pero yo no veo que, ay, cabrón, cada vez que le pongo es el paso de la muerte. Pues no. O sea, la verdad que sí lo toleran muchos, y ustedes lo han visto. Les damos ice y por lo regular no llegan moribundos, no hacen falla renal, o sea, sí lo toleran. ¿Vale? ¿Qué hubieran hecho? A lo mejor otro esquema, porque si tenía topósido anteriormente puede ser como Está cruzado. pendiente, ¿no? Está pendiente, Ajá, porque ya le porque dimos el y no topósito. funciona. O sea, Le no. vamos a dar un ice y lleva el topósito. ¿Y cuánto es el tope de topósito? La dosis total acumulada. Ujú, Para evitar, aquí ya lo vimos en las sesiones. Hay que evitar una segunda neoplasia que se llama leucemia mieloide, ujú, porque arriba de 2 gramos de dosis acumulada se incrementa el riesgo para una leucemia mieloblástica. ujú, Que a lo mejor tú dices, ah, chingues, o sea, me está muriendo, pues déjale doy. Y a lo mejor así, y si le da una leucemia mieloide en 5 o 10 años, a lo mejor ya ni es mi paciente. Pues sí, ya es bronca de otros, ¿no? de adulto. De adultos. Yo lo que lo quiero es salvar ahorita, ¿sí? Pues, ¿qué hice con Milagros? Ya me fui y con varios Inmunoterapia, lo he ¿no? hecho inmunoterapia. Afortunadamente hay muchísima, pero yo digo, hay muchísima actividad, no se lo dejo solo, Ujú, porque no creo que me alcance solamente el brentuximab para dar solo. Para meterlos en remisión, les estoy combinando un esquema.
similar al bebé. ¿Cómo le puse yo? El DVD. Que es la, a ver, me acuerdo, es la carbacina, la traciclina y la vinastina. ¿Sale? Y en otro paciente que se llama William, le agregué en un momento dado hasta la bleomicina. Dice, no, le pongo bleomicina porque hay toxicidad pulmonar. Y si no está en remisión, ¿qué hago? Entonces, los niños, yo en lo particular, los que no me entran en remisión con el primero, los dos OEPAs y tienen mucha actividad, esa es o sea, y habría que definir bien mucha, pero bueno, uno lo ve así clínicamente, eh, o siguen con síntomas B, yo lo que yo ya no me voy con los copla, porque no lo vamos a alcanzar. Entonces le tengo que cambiar y le meto ya inmunoterapia. ¿Sale? Ujú. Con William, ¿qué pasó con William? Exageradamente, ese niño desde que desde que se muere, lo sacaron de urgencias, llevó a terapia, se muere, y no se murió, y ahí sí, ya tiene como año y medio, creo, algo así. Y el William, ¿qué hicimos? Pues le metimos sus dos fuerzas, y bueno. Pero él sí, por la magnitud de la enfermedad y la gravedad, me fui a ICE. O sea, Bentuximab Ice, porque se puede combinar. Bajó la actividad, se fue a su casa, empezó vida normal. Y después a él, sí, como sigue con actividad, me fui con el Bentuximab, el Didi, que ya se le puse, que no sé. Y ahí está. Y no me acuerdo con quién lo vi, lo alcancé a ver contigo, o A con lo mejor con Valentina. Valentín. Con Valentina, su último PET, dice la radióloga, ay, pues como que tiene aquí poquito. Y Ujú. como que el retroperitoneal tiene poquito. Nosotros le vimos, le revisamos y en realidad, no, o sea, decimos, y no tiene síntomas B, ya recuperó el doble de peso que tenía, hemoglobina normal, linfocitos normal, todo bien, albúmina normal. Entonces, lo comenté, ese es otro ejemplo, lo comenté con la doctora Regina, porque creen? Para trasplante, porque y ya vimos, dijimos, bueno, tal vez esa tomografía PET puede haber falsos positivos, el niño se ve súper bien, está yendo a la prepa, está muy feliz y le vamos a terminar su rituximab con el DVD, que le vamos a terminar otros 4 ciclos más, le vamos a volver a repetir la PET, yo creo que en enero, y ya voy a decidir con la doctora Regina si se va a trasplante. Porque también lo metemos a trasplante, pues es otro paso de la muerte ahí. Claro. Y aparte, es que quiere el niño y que quieran los papás. Porque como ya lo van a ver bien y ya lo están viendo bien, y fue un niño que lo abandonó en el centro médico porque se Mm. la llevó muy mal con la doctora de ayer, no sé ni quién sea, ni quiero saber. Y se pelearon, el niño se deprimió, el niño ya no quiso ir, y ya no quiso ir, y los papás, pues no vas, mi hijito, y lo llevaron a la medicina alternativa, no, le daban bueno, pues imagínense qué le daban. Medicina alternativa, hierbas y a lo mejor prednisona, no sé. Y el niño llegó moribundo aquí. Ahí entra el arte de ser médico, el arte de ser oncohematopediatra. Vemos muchos niños adolescentes y la negociación, ¿no? Yo con William me lo tuve que ganar y creo que me tiene mucha confianza, tengo algo de aprecio. Y el niño está feliz yendo a la escuela. ¿Por qué? Porque le di la confianza y porque íbamos a ir me acuerdo, por el sexto ciclo ahí. Pero ya estaba viendo una peta ahí. Ya la dije, no, a este chico le bajó el 90%, 80% la actividad. Y ya estaba así. Dije, no, le voy a hacer el cambio. Le voy a hacer el cambio, lo voy a dejar ambulatorio, le dejo el esquema DVD con el Ventruxi. Respondió afortunadamente muy bien y el niño para arriba, bien contento, bien feliz. Y ahí sigue. Yo creo que también el buen estado de ánimo y la cooperación del niño y el paciente, eh, porque en un protocolo dijiste que abandonaron varios, ¿verdad? Sí, Sí. Es que se abandona. con el ¿Y qué nos de ganamos con tener el mejor esquema si nos abandonan? ¿Sale? Entonces ahí él es el tercer y en último este. caso, que sí se los he comentado yo ahorita, de que vienen al, hay muchos, ¿eh?
pero este es otro. Fidel, un chavo de, ahorita ya tendrá unos 18 19 años. Yo lo empecé a ver como a los 14 o 13 años. Un linfoma de Hodgkin, creo que sin síntomas, ¿ve? Sus clásicos fue Pacobra, le fue súper bien. Lo clasifiqué, creo que es un intermedio. Entonces yo, bien obediente, pues sí, nomás dale dos, Koga. Y al final toma la cachetón que no entra en remisión de un ganglio supraclavicular. Era la única zona. Y yo, ching, ya. O sea, el muchacho todo bien en su último P. Nada, no tiene síntomas B, pero nomás tiene un crecimiento y es un linfoma por P. El ganglio aquí supraclavicular izquierdo. Pongamos. Ahorita no me acuerdo bien qué lado. ¿Qué hubieran hecho? No tiene enfermedad sistémica, viene en un control o viene antes, doctor, me salió esta bola y yo, chingas. Pues, dicen que si es enfermedad localizada, pues Radioterapia. Exacto. Y en un protocolo, en un estudio que tú presentaste, sí decía, si no le han dado radioterapia, no es tan alto riesgo, ¿verdad? Creo. Era un criterio de que Así, teníamos como más herramientas. Por eso también, este, también, sí, por ahí no hiciste. este. No te interrumpiera mucho porque ya sé que hay mucha información y si se iba a estar interrumpiendo, En iba a el cortar del el ritmo. europeo, este. Sí, pero hay en uno, ándale. El que dice Sí, radioterapia. ¿por qué? Porque no quemen el cartucho de la radio. Si ven que va bien, déjenlo. Entonces Fidel así me pasó, lo mandé a radiar. Este, pues bien, se fue en remisión y bueno, vivió muy bien 2 años en remisión, entró a la prepa y todo eso. Y un día me llegan otra vez, doctor, pero le salió del otro lado, supraclavicular, y yo no me acuerdo quién estaría ahí conmigo de residente. ¿Qué? Le digo, ¿qué harías? ¿Qué harían? Le volvió a recaer 2 años después. Biopsia. Eso. Ajá. Eso es biopsia. En la primero, ¿por qué no le pedí biopsia en la primera? Porque era la misma enfermedad, ¿no? A menos que sospecharan mucho, ay, es una anaplasia, otra, bueno. Pero yo dije, es la misma enfermedad, ¿para qué lo mando biopsia? ¿Sí? En este ya pasaron 2 años, biopsia. Porque sí me ha pasado a mí de que hacen segundas neoplasias. Ujú. Y ya de ser un Hodgkin es un anaplásico o un amiloide, otra cosa, ¿no? Entonces, biopsia. Me dicen, doctor, es un linfoma no Hodgkin, igual CD30 positivo. ¿Qué hubieran hecho en ese caso? El segundo paso, bueno, su biopsia y su PET, ¿no? Ujú. Porque lo primero fue, ¿sabes qué? Hay que ver si está otra vez nada más localizado, no tienes actividad sistémica, y efectivamente nada más estaba localizado en el punto, ahí no se había radiado y no había alguna otra zona. ¿Qué hubieran hecho ahí? Yo me arriesgué más. Bretuncial. No, Sí, pues que te lo único que hice, fíjense, nada más de este punto, nada más, no, nada más aquí. No, lo radié ahí, le fui muy claro con ellos. ¿Saben qué? Fidel ya tenía como 17 años, 10 meses, o sea, ya teníamos el tiempo encima, aparte, yo ahí lo pensé. Dije, pues tiene nada más enfermedad localizada, sin actividad sistémica. Lo mandé a radiar contralateral, le fue súper bien. Y el muchacho ya está trabajando, ya está en la universidad, ya lleva como otros 3 años en remisión. No sé si va a volver a requerir, pero está bien, ¿sí? Y no le metí un ciclo ICE, que a lo mejor, pues, morir, ¿no? Un ciclo ICE o, ¿sale? Entonces son ejemplos, y luego ya si rotan después conmigo los podemos ir viendo ahí, o llegan los pacientes y les recuerdo. Pero es que es muy amplio, o sea, o sea, no es lo mismo Fidel, que fue localizada, ¿sí? Sin síntomas B, o los otros chiquillos que les digo que no entraron ni siquiera en remisión, ¿vale? Sí, ahorita con Milagros estoy en espera de la tomografía PET, creo que ya se la van a tomar y a ver qué me dicen y ya la platicamos aquí, la vamos a ver la semana que viene y a ver qué haríamos. Como dijo Peña Nieta. Algo así dijo una vez, ¿verdad? ¿Sale? Muchas gracias. ¿No? Muy padre, ¿eh? Digo que siempre aprendo. Son los que me actualizan.
Muy bien, ¿eh? Ahora, yo quisiera ya explorar en la práctica, aquí conmigo, los demás esquemas que tienen, los que pusiste.